Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire a través del blog trincheraderosas.blogspot, que arriba a las 16.000 entradas. Agradecemos a nuestros lectores y oyentes y a aquellos que se comunican con nosotros a través del correo electrónico trincheraderosas@gmail.com y nos siguen a través del Twitter Trinchera de Rosa. Aquí estamos Rosa, Natalia y Rodolfo. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, y felicitaciones por las 16.000 visitas al blog. Yo me siento orgullosísimo. Bueno, subiendo los números. Aunque, bueno, hay gente que maneja otras estadísticas inmensas de millones, pero modestamente para nosotros eso es un excelente número. El día de hoy vamos a comentar un texto que está guindado en nuestro blog, debe estar por ahí en Aporreas, y trata acerca de la modificación del gabinete del presidente Maduro en septiembre del 2014. Y bueno, vamos a comentar un poco la salida del actor principal de ese gabinete, que es Rafael Ramírez. Y la tesis que manejamos dentro de nuestro artículo de opinión, la opinión que nosotros manejamos, es que independientemente de la persona que coloquen en los puestos de PDVSA y del ministerio más importante, que es el Ministerio de Petróleo, si la tendencia política es el sistema socialdemócrata, el resultado va a ser el mismo. Es decir, hay una matriz de opinión generalizada, infundada a través de los medios, de ataques sistemáticos al ministro Ramírez, porque primero es la ficha principal de la economía del país, segundo, un hombre leal a Chávez, que dio las batallas. Pero las batallas históricas de Chávez, sí, de la revolución de Chávez. Eso, de los basamentos de todo esto. Mira, de las más difíciles, recuperar la industria petrolera, donde pararon toda la industria petrolera y empezaron el cerebro informático de PDVSA, que quedaba en Estados Unidos, empezó a manejar todas las cuestiones de la industria. Sí, ganaron la pelea en la inteligencia, ganaron las batallas en los campos petroleros, costa afuera, obreros petroleros, héroes de la industria petrolera, que bajo la dirección de Ramírez recuperaron la industria petrolera. Después, ganaron la batalla principal, que fue la conciencia del pueblo venezolano, que apoyó estoicamente, porque eso sí fueron momentos apretados. Hubo gente que empezó hasta a quemar sus muebles y todo para poder cocinar. Sí. No había comida, no había gasolina, no había transporte. Era un golpe de estado sumamente avanzado, y que gracias a la conciencia que se sembró a través del presidente Chávez y su equipo, en ese momento era Rafael Ramírez, con su cuadro fuerte en el asunto petrolero, lograron salvar esa situación ya del año 2002. Y bueno, y todas las actuaciones de Ramírez a lo largo de los 14 años ha sido una muestra de lealtad. Y pensamos que si existe un defecto principal que se le puede achacar a Ramírez, es el exceso de lealtad. Sí. Porque su actuación en el último año y medio es el resultado de la lealtad a Maduro. Digamos, todas las políticas aplicadas no fue que se le ocurrieron solito a Ramírez en un cuarto. Eso es producto de una línea macro de todo el gabinete. Claro, y la principal línea de lealtad fue la que dijo el comandante Chávez antes de fallecer en su última locución, que dijo: apoyen a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana, y Ramírez siguió eso al pie de la letra. Y bueno, definitivamente el giro a la derecha tuvo un componente económico que nosotros pensamos que como sistema y no como individualidad es lo que está equivocado. Y por eso hablamos de la socialdemocracia en el artículo de opinión y explicamos un poco cómo el escenario económico actual, que ahora se le va a achacar completico a Ramírez porque era la ficha del gabinete económico más importante,
y el sistema que en este momento está en ejecución y que hegemoniza la revolución bolivariana es la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Bueno, la socialdemocracia es una tendencia política que busca hacer los cambios sociales de manera pacífica, tratando de todas las clases sociales se les distribuya la renta petrolera y que eso sea suficiente para hacer un buen gobierno. Ahora, ese no es un método nuevo, es un método que en la Cuarta República se utilizó y asombra cuando usted lee los artículos de opinión de los estudiosos de economía de la Cuarta República, cómo se discutían exactamente las mismas problemáticas que estamos viviendo hoy en el 2014. Que la inflación, que el desabastecimiento, que el control cambiario, el control de precios, es la misma discusión de los años 80, de finales de los 70. Estamos repitiendo las mismas discusiones y al final del artículo hacemos unas cuantas referencias bibliográficas, usted las puede consultar, forman parte de la biblioteca del Centro Gumilla y uno de los materiales que consultamos era de un académico y banquero privado, acaba de retirarse de Bancaribe, un economista, es filósofo y doctor en ciencias políticas, es decir, es un tipo preparado de la derecha, donde él hacía un análisis del año 83, después del Viernes Negro, donde hubo la devaluación de la moneda, y él hacía un análisis de las propuestas de gobierno a las elecciones que se avecinaban en el año 83. Entonces se nota que alguien le dijo, oye, asesóranos aquí, estudia los dos proyectos de país, y él hace ese ensayo que se llama Economía, el programa del Fondo Monetario Internacional. Ese es en 1983. Y donde él decía... Es decir, se están repitiendo las discusiones económicas de esa época, sí, de la época cuarto republicana en su fase de deterioro antes del Viernes Negro y después y donde este señor hace ese escrito sobre el Fondo Monetario Internacional. Sí. Es como si estuviéramos repitiendo un ciclo o algo así. Una historia, una película. Ajá. Entonces él hubo el Viernes Negro, la devaluación de la moneda. Sí. De 4.30 pasó a 6.50 para los productos básicos esenciales para la importación, y el resto de los productos que no fueran esenciales se liberaba el dólar. Esa era la propuesta. Ok, como una pseudoprotección. Sí, pero había que implementar las políticas del Fondo Monetario, que era lo que este señor de apellido Purroy decía. Usted puede decir lo que sea en los planes de gobierno de ADE y de COPEI, que era lo que él estaba estudiando, pero finalmente va a predominar la política del Fondo Monetario. Sí. Entonces, ¿qué significaba eso? Bueno, todas estas discusiones de las que incluso hoy día se están hablando, que si liberamos la moneda, que si aumentamos o no los sueldos, que si dejamos de proteger el costo de la gasolina, idéntico. La inflación, exactamente igual, la misma discusión. Es decir, una discusión contraria a lo que hacía el comandante Chávez, pues. Pues el comandante Chávez le sacó a este país la sombra del Fondo Monetario Internacional y su yugo. Exactamente. Pero no es solo la figura del Fondo Monetario como un banco, porque tú puedes decir, bueno, ya yo no le adeudo, ya yo no tengo nada que ver con el Fondo Monetario, pero estoy obligado a aplicar las políticas como que el Fondo Monetario estuviera operando. ¿Me explico? Porque el Fondo Monetario, ¿cuáles son sus reglas? Reducir el gasto social, reducir los subsidios de gasolina, es exactamente esa la discusión, aunque tú no te estés endeudando con él, sino te estás endeudando con los chinos, con los rusos o con quien sea, ¿no? Pero las políticas que tienes que aplicar internamente son exactamente las mismas. Es un problema, vamos a decir, ideológico dentro de la economía, y eso obedece al sistema socialdemócrata, que es lo que nosotros pensamos, que independientemente del cambio de ministro, que dentro de toda la parafernaria y toda la locución del día martes en la noche, resume o sintetiza el cambio de Rafael Ramírez. ¿Qué significa? Porque ¿qué significó? Bueno, como arrancamos el programa, que ¿qué significa Rafael Ramírez dentro de toda esta estructura ministerial y de gobierno, pues?
la lealtad La y, lealtad. el seguimiento de la continuidad de las líneas de Chávez. Y en pleno paro petrolero, de los hombres más lúcidos que habían en ese escenario, de los hombres que se fueron a reunir con el último obrero, de los discursos más coherentes y más revolucionarios que motivaron a la gente a apoyar, eran los de Rafael Ramírez. Claro, ¿usted se acuerda la marcha de los petroleros hacia Miraflores? La última, la que arrancó de Plaza Venezuela. Eso fue una cuestión increíble. Y los petroleros fueron a sabiendas de que le podían disparar los... porque se estaba planteando la guarimba fuerte. Y los petroleros se restiaron y marcharon. Hasta Miraflores. No, y marcharon convencidos, contentos, comprometidos. No fue una marchita. También la emoción y el compromiso que demostraron los trabajadores petroleros, incluyendo a Rafael Ramírez como un trabajador petrolero, fue increíble, pues. Entonces, despachar a Rafael Ramírez así como así, pienso que ha sido un tremendo golpe moral para todos los trabajadores petroleros. Ha sido un golpe moral, no porque el próximo presidente no sea también leal al proceso. No es una cuestión a la persona, pues. No, sino que ha sido un héroe, pues, para muchas personas, y que se despacha sin mayor explicación. Las explicaciones que se dan, bueno, es lo que estamos comentando, el fracaso del modelo económico, que no es una línea exclusiva de Rafael Ramírez, es una línea del gobierno y tiene que ver con el sistema socialdemócrata. Y nosotros insistimos en este tema porque debe haber una claridad en los revolucionarios acerca de qué significa este sistema. Básicamente, en nuestro país petrolero, la socialdemocracia tiene que ver con el reparto de la renta. Y como estábamos hablando antes de los estudiosos de la Cuarta República de la Economía, decían que el primer error o el talón de Aquiles de los modelos económicos de la socialdemocracia era decirle al pueblo: todo lo que tú pidas te lo vamos a dar. Eso es un error filosófico, que lo seguimos repitiendo. Y aún en la locución del martes en la noche se seguía repitiendo: todo el mundo va a tener casa, todo el mundo se le va a restaurar su rancho, todo el mundo va a tener una tarjeta. Pero mira la de cuestión débito. Tan contraria otra vez, y disculpa, volviendo al sabotaje petrolero. Como la gente llegó a restiarse con Chávez, bueno, estaba el ministro Ramírez en la primera línea de batalla. Pero nadie ofrecía, mira, te damos una tarjeta al final del paro. No, y nadie pedía nada. Que te digo, la gente, hubo un caso pues muy denotado, una señora que quemó sus muebles para comer, resistiendo por un ideal. Y también, te lo digo, hubo una tragedia de una vaguada ¿dónde fue? En Vargas. No la de Vargas, otra. Fue un río por allá en Apure, no sé. Salió una muchachita y Chávez le dice, ¿qué quieres, hija? La abraza. ¿Qué quieres? Y la muchacha dice: quiero que te cuides, Chávez, yo no necesito nada. Y esa muchacha acaba de perder la casa, que se la llevó el río y... Claro, quiero que te cuides para seguir haciendo la revolución. Para seguir haciendo la revolución, cuide. Y la muchacha decía: escúchame, Chávez, tienes que cuidarte. Mira cómo son los extremos contradictorios de lo que está sucediendo. Claro, y cuando decimos socialdemocracia decimos capitalismo. Claro, porque tú agarras a una persona de la criada o convencida o pro de esta cuestión de la socialdemocracia y se le acerca un presidente y lo que le vas a pedir. Claro, dame algo porque además tú lo has prometido durante... Dame algo, tú me dijiste, la casa. Dame mi tarjeta, no me ha llegado, lo que sea. Entonces, cuando usted intenta repartir la renta petrolera a la burguesía nacional importadora, a la burguesía que tiene las empresas de manufactura, que son pocas pero existen, cuando usted intenta complacer a los empresarios privados, intenta complacer a la clase media de este país muy especial, quiere la tarjeta de crédito con dólares, que quiere viajar 2 veces al año al exterior, y tiene que satisfacerla, porque si no hay un chantaje mediático, hay un chantaje, bueno, en la opinión pública. Electoral.
En donde usted se mete va a escuchar a la clase media quejándose porque no la ha complacido. Y también quiere complacer a las clases bajas, bueno, porque hay una necesidad, pero también hay una mentalidad también de consumo impresionante en las clases bajas también, de falsas expectativas. Entonces es muy difícil sostener un modelo económico que quiera satisfacer a todos esos estratos sociales para que todos estén contentos o satisfechos, o nunca satisfechos, porque es imposible satisfacerlo. Entonces, ¿qué ocurre allí? Los gobiernos socialdemócratas, en vez de poner coto, en vez de poner jerarquía y decir no le vamos a dar esta plata a la burguesía, no le vamos a dar esta plata a los sectores de las clases medias, vamos a asistir las clases bajas, vamos a hacer un reparto más justo, vamos a ir a la educación, vamos a ir a la salud, vamos a ir a una reforma cultural, de consumo. Cuando usted no hace eso, entonces, porque se bate en las aguas de la socialdemocracia, de la coexistencia pacífica, entonces no le queda más que endeudarse. Y endeudarse externamente, como decíamos al principio, no solo con el Fondo Monetario, te puedes endeudar con los chinos o con los rusos, es lo mismo. ¿Eso que ya sucedió? Finalmente, tienes que pagar la deuda. Claro. Entonces ahora no solo tienes la burguesía nacional, sino que tienes la burguesía transnacional financiera a la que le tienes que dar parte de tu renta, la burguesía nacional, la clase media y las clases pobres. Ese es el dilema de la socialdemocracia. ¿Por qué? Por negar que existe una lucha de clases que no se va a disimular, así usted le dé dinero un poquito a la burguesía y mucho a las clases bajas, eso no va a disminuir esa diferencia de clase social, no se va a disimular. Y hay otro artículo que está también allí en las fuentes, donde escribe Piñerú Ordaz, a propósito del 50 aniversario de Acción Democrática, era el año 91, donde él dice, oye, equivocamos la política industrial, dando microcréditos, millones y millones de bolívares y de dólares a empresas que quebraron. ¿Cómo dilapidamos la renta petrolera? Eso no era. Entonces, eso de dar microcréditos sin un plan macroestructural es arruinar el país. Además, es un fracaso del sistema económico, ADECO, ya experimentado. ¿Cuáles las dos últimas contradicciones que tiene la socialdemocracia? Su combate al imperialismo, porque si usted está endeudado con los grandes capitalistas del mundo, bueno, ¿cómo les vas a hacer frente después en el discurso político? Bueno, esa es una contradicción de la socialdemocracia. Y aquí si hacemos un enlace, es lo que está pasando con la cuestión de Gaza, ¿no? Y Palestina. Sí. Que no se enfrentan a Israel, porque Israel tiene sus tentáculos y sus redes ya tendidas en la economía mundial, sobre todo en la economía de los Estados Unidos. Sí. Entonces, si tú le debes hasta el... ¿Cómo vas a hacer para reclamarle algo? Después de su política. Si está totalmente, tienen un tejido interno ya que te puede... Es como un bozal, pues, lo que llaman el bozal de arepa, pero bueno, ahí es un inmenso bozal, ¿no? Exacto. Esa es una contradicción de la socialdemocracia. Y, por último, una de las contradicciones a las que va a tener que enfrentarse la dirigencia socialdemócrata en esta nueva etapa, con el nuevo cambio de gabinete, es que los dirigentes necesariamente van a tener que negar la gesta del 4 de febrero de 1992. ¿Por qué? Porque Chávez llegó a dar un golpe de Estado precisamente porque el modelo socialdemócrata adeco-copellano había fallado. Las contradicciones internas de los pobres desatendidos, de la burguesía nacional adeudada, el Estado comprometido pagando esa deuda en el exterior, igual que ahora, dieron el caldo de cultivo para que Chávez surgiera, para decir, este modelo fallido no funciona, vamos a poner orden, primero los pobres y después los demás. Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo van a hacer? Si instauras de nuevo ese reparto supuestamente pacífico, vas a tener que negar a Chávez. Y vas a tener que recortar lo social. Y vas a tener que Chávez y a su ideología más pura, que es el pueblo humilde. Vas a tener que recortar lo social,
que finalmente es la política del Fondo Monetario, sí, aunque no estés directamente endeudado con ellos. Pero empiezas a seguir sus condiciones. Sus condiciones económicas globales. Y creas las condiciones para que porque cuando se agote lo chino, cuando se agote lo ruso, ¿a dónde vamos? Porque si el sistema está dado para un endeudamiento infinito, vamos a terminar en manos del Fondo Monetario. Es correcto. Y de la misma forma que surgió Chávez para intentar poner orden en aquello, se crea un caldo de cultivo para el surgimiento de un levantamiento militar, hay que decirlo, que en el mejor de los casos sería a través del liderazgo de izquierda, pero en el peor de los casos puede ser un liderazgo de derecha de tipo militar que instaure el fascismo. Nosotros tenemos aún la esperanza de que dentro de esas fracciones que actualmente se disputan el gobierno de la revolución, que las dos fracciones que son aplicar las medidas del Fondo Monetario en el corto plazo, es lo que decía una fracción, vamos a aplicar, óigase bien, las medidas del Fondo Monetario, aunque no estemos endeudados con el Fondo Monetario, aplicarlas ya, era lo que decía una fracción del gobierno. Hay otra fracción que dijo, no, vamos a aplicarlas poco a poco en el mediano plazo, pero finalmente es lo mismo, aplicar el capitalismo, no concientizar a las masas de que existe un tope, no ponerle cuota a la burguesía de que no pueden ser complacidas y no complacer a la burguesía transnacional con mayor endeudamiento. De no hacerlo así, como decimos, creamos las condiciones para el advenimiento del fascismo, pero tenemos la esperanza de que surja una tercera corriente que no se ve en el escenario político aún, socialista, que pueda poner orden y coto y prioridad al reparto de la renta y que siga el legado de Chávez. Tenemos esperanza en el surgimiento de esa corriente dentro del gobierno para que el fascismo no surja. En este momento expresamos nuestra solidaridad con Rafael Ramírez porque representó para nosotros en estos últimos 14 años un bastión de dignidad revolucionaria y un ejemplo de lo que debe ser un líder en los momentos difíciles. Nos vamos a despedir. Escríbanos a través de trincheraderosas@gmail.com y síganos a través del Twitter Trinchera de Rosas. Chávez vive. Trinchera de Rosas.